No os voy a hablar de coches, o no solo de coches, porque de estas 10 marcas, algunas es posible que las conozcas o que te suenen, pero las historias que voy a contarte, sorprendentes en torno a ellas, esa dudo que las conozcas. Y francamente, no sé cuál es mejor. He disfrutado mucho con este vídeo. A ver ahora si disfrutáis vosotros. Desde Chile, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay 3 cosas que me gustan, ya lo sabéis. La primera, las rarezas, ya sean coches o marcas raras. Las segundas, las buenas historias. Y os aseguro que aquí hay unas cuantas buenas historias. Y la tercera, retaros, porque siempre me sorprendéis para bien. Hoy me he esforzado para proponeros una lista de marcas raras o desconocidas, o ambas cosas, que no es excluyente. Pero lo importante son las historias que acompañan estas marcas. Y como siempre, en estos casos, lo que os quiero es provocar. ¿Cuántas de estas marcas, decidlo de verdad, y de estas historias conocíais? Os leo en comentarios. Vamos a ver cómo evolucionó el automóvil a través de estas 10 marcas que intentaron y pudieron cambiar la historia, pero se quedaron en el camino. Hoy recorremos la línea temporal que va desde la posguerra, cuando callaron los cañones, en 1946, rescatamos de las ruinas y vamos desde esa fecha hasta la llegada de la era pop de los 60. Nos vamos a ir a mi querida Italia y al año 1946, un año después de que acabase la guerra. Y un año en el que, antes que lo diga Rodrigo, yo no había nacido, ni estaba encargado. No iba a decir nada. No te creo. ¿Te estás volviendo bueno este año? No. 1946. Cisitalia, belleza sobre las ruinas. Europa estaba destruida, completamente destruida. Pero en Turín, un empresario y deportista llamado Piero Duccio decidió que la belleza podía salvar al mundo. ¡Qué bonito! Pues sí, porque así somos algunos, soñadores. Y así nació Cisitalia. Mientras otros fabricaban microcoches para sobrevivir, Duccio contrató a Pininfarina para crear el 202 GT. Y voy a hacer un paréntesis, porque, ojo, que aquí hay la primera historia interesante. Cisitalia contrató a Battista Farina, cuyo apodo era Pinin, que en dialecto piamontés significa el pequeño, ya que era el menor de 2 hermanos. En 1961, y mediante un decreto presidencial de la República Italiana, se autorizó oficialmente el cambio de su apellido, y así Battista Farina pasó a llamarse legalmente Battista Pininfarina, y la empresa, lógicamente, pasó a llamarse definitivamente Pininfarina Società per Azioni, SPA. Este diseño y este coche son vitales. Antes de él, los coches tenían aletas separadas y faros externos. El Cisitalia 202 integró todo en una sola forma, fluida, inaugurando la línea Pontón. Fue tan revolucionario que el MoMA de Nueva York lo compró, etiquetándolo como escultura rodante. Mecánicamente era un Fiat muy modificado, pero su estética definió los siguientes 40 años de diseño. Y aquí hay otra historia interesante. La marca, Cisitalia, murió porque Duccio se gastó una fortuna, mejor dicho, su fortuna, intentando hacer un Fórmula 1 con Porsche, un coche que nunca llegó a correr. Este coche, el Cisitalia 360 o Porsche 360, sirvió para pagar la libertad de Ferdinand Porsche. Una historia que, si os apetece, merece un vídeo por sí sola. 1947, Jovet, ingeniería inglesa de la buena. Cruzamos al Reino Unido y un solo año después, mientras la industria británica seguía vendiendo refritos de antes de la guerra, una pequeña marca de Yorkshire llamada Jovet lanzó el Javelin. Imaginad el shock. En un mar de coches cuadrados y verticales, el Javelin era aerodinámico. Javelin significa jabalina en inglés. Tenía un parabrisas curvo y, ojo al dato, un motor Boxer de 4 cilindros en aluminio, como Subaru, pero décadas antes de Subaru. Era rápido de verdad y ganó su clase en el Rally de Montecarlo.
Su condena, un error de gestión. Llobet no fabricaba sus propias carrocerías, las hacía un proveedor llamado Briggs. Cuando Ford compró Briggs en 1953, sencillamente Llobet se quedó sin carrocerías de un día para el otro. Con un coche brillante, pero sin piel, tuvieron que cerrar. 1947, Bristol, de los aviones a los coches. Y del diseño brillante a la copia. Ese mismo año, en otra parte de Inglaterra, la Bristol Aeroplane Company se enfrentaba a un problema gordo. Se había acabado la guerra y ya no hacían falta tantos aviones y tantos bombarderos. Y para no despedir a sus ingenieros, decidieron hacer coches de lujo. No empezaron de cero. Como parte de las reparaciones de guerra por parte de Alemania, se trajeron desde allí los planos y, por cierto, al ingeniero jefe de BMW. El primer Bristol 400 era básicamente un BMW 326 con motor de 328. Lo curioso de Bristol no es esta historia, no, hay otra más curiosa y posterior. Es cuando se hizo con el control, con el mando, Tony Kroc, un dueño excéntrico que tenía una única tienda en Londres y se negaba a vender sus coches a quien no le caía bien o consideraba que era demasiado vulgar para conducir un Bristol. Mantuvieron la marca viva en secreto casi hasta hoy, reciclando chasis y montando motores Chrysler V8, todo para una clientela selecta que odiaba la ostentación de un Rolls-Royce. 1947, Oscar, los verdaderos Maserati. Nos vamos de vuelta a Italia. Y esta es probablemente mi historia favorita. En 1937, los hermanos Maserati vendieron su marca a la familia Orsi, pero se quedaron por contrato trabajando allí durante 10 años. Y el día exacto en que terminó el contrato, en 1947, se largaron. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer coches de carreras puros y los nuevos dueños querían hacer GTs de lujo. Y así fundaron la marca Osca, que significa Officina Specializzate Costruzione Automobile, en Bolonia. Eran coches diminutos, ligeros como plumas, con motores de 1100 o como mucho 1500 centímetros cúbicos, que eran relojería pura. La gran hazaña llegó en 1954 en las 12 horas de Sebring. Stirling Moss, pedazo de piloto, conduciendo un pequeño Osca MT4 de apenas 1,5 litros, ganó la carrera absoluta por delante de gigantescos Ferrari y Lancia con motores del triple de potencia o más. Es la victoria de David contra Goliat en versión motor. 1954, Panhard, obsesión por el aluminio. Saltamos a los años 50 y saltamos a Francia. Panhard, una de las marcas que más me gustan, una gran olvidada, de las más antiguas del mundo, decidió apostar todo a la eficiencia con su modelo Dyna Z. En una época en que los coches eran de pesado acero, Panhard diseñó una berlina grande de 6 plazas enteramente de aluminio que pesaba igualito que hoy, menos de 800 kilos, y se movía con un motor bicilíndrico refrigerado por aire potente, pero de solo 850 centímetros cúbicos. El problema fue el cálculo financiero, porque pensaron que podrían reutilizar recortes de aluminio para bajar los costes, pero no funcionó. El coche era carísimo de fabricar, tuvieron que ir cambiando poco a poco el aluminio por acero, el coche engordó, perdió sus prestaciones y la marca acabó siendo devorada por Citroën, que solo quería sus fábricas para hacer sus furgonetas 2 caballos. 1954, Borgward, el gigante caído. Permanecemos el mismo año, pero nos vamos a Alemania, donde Borgward estaba en la cima. Era el segundo fabricante del país, rivalizando con Mercedes, y su modelo Isabella es sin duda uno de los coches más bonitos de la década. Karl Borgward era un genio técnico, pero un pésimo financiero. Esto pasa a menudo en las empresas de coches de estas épocas. En 1959 lanzaron el P100 con suspensión neumática, algo inaudito en la época. Pero en 1961 ocurrió lo impensable, una quiebra repentina y misteriosa. Hay una leyenda urbana que habla de una conspiración industrial en la que BMW y Mercedes presionaron a los bancos. Lo que sucedió es que una prestigiosa revista, que existe todavía, Der Spiegel, publicó un artículo demoledor acusándoles a Borgward de insolventes. Lo irónico es que, tras liquidar la empresa y pagar a todos, sobró dinero, o sea, que había beneficios.
¿Mataron a una marca rentable por miedo a su potencial? Honestamente creo que nunca lo sabremos. 1958. Alvis, el caballero inglés. A finales de los 50, mientras el mundo buscaba coches pequeños y baratos, en Inglaterra Alvis seguía fabricando coches como si fueran tailor-made, trajes a medida. Aunque la marca es anterior, su modelo definitivo, el TD21, llegó en 1958. Alvis es la marca de los que sabían de ingeniería. Hacían vehículos militares y eso se notaba. Sus coches eran tan robustos que podías cruzar todo el continente sin abrir siquiera el capó. El TD21 era elegante, era discreto y era rapidísimo. Y su carrocería estaba fabricada por carroceros tan prestigiosos como Graver o Park Ward, los mismos que hacían las carrocerías a Rolls-Royce. Es una marca que murió silenciosamente en 1967 y no por quiebra estrepitosa, sino porque fue absorbida por Robert y olvidada. Era la definición de clase sin estridencias. 1958. Stangelini o la magia de la Fórmula Junior. Mientras Alvis hacía coches señoriales en Gran Bretaña, en Italia, Vittorio Stangelini se dedicaba a hacer correr a los jóvenes, a buscar jóvenes promesas. Desde Módena transformaba piezas de Fiat en máquinas de ganar. Su momento de gloria fue la creación de la Fórmula Junior a finales de los 50, una categoría, como os decía, pensada para dar oportunidad de destacar a los jóvenes pilotos sin arruinarse en el intento. Stangelini construyó un monoplaza con motor delantero Fiat 1100 que era una delicia. Fangio lo probó y dijo que era la mejor escuela para pilotos. Ganaron campeonatos en todo el mundo. Pero Stangelini era un artesano clásico. Cuando los ingleses, primero Cooper, luego Lotus, empezaron a poner el motor detrás del piloto, Stangelini, por cierto, como Ferrari, insistió en dejarlo delante. En 2 años pasaron de dominarlo todo a quedar completamente obsoletos. 1963. ATS o la revuelta contra Ferrari. Entramos en los 60 con una historia digna de una telenovela. La hemos contado alguna vez. En 1961, Enzo Ferrari tuvo una bronca monumental con sus ingenieros. La famosa Revolución de Palacio o Noche de los Cuchillos Largos que contamos en el vídeo Con quién no discutió Enzo Ferrari. Y tomó una decisión a lo Enzo, despedir a toda la plana mayor, incluidos genios como Carlo Chitti y Giotto Bizzarrini. Estos ingenieros, sedientos de venganza, fundaron ATS, Automobile Turismo e Sport, en 1963. Su objetivo, ambicioso, humillar a Ferrari. Crearon el ATS 2500 GT, uno de los primeros deportivos de calle con motor central V8, adelantándose, por cierto, al Lamborghini Miura. Técnicamente era una nave espacial, muy sofisticada, pero como empresa fue un desastre. Sin dinero y además peleándose entre ellos, apenas llegaron a fabricar 12 coches antes de cerrar. Es el gran ¿qué hubiera pasado si? De la historia del motor italiana. 1964. Glass, del microcoche al V8. Y terminamos en Alemania con Glass. Hans Glass se hizo rico vendiendo el Gogomóvil, un cochecito urbano. Pero en los 60 se vino arriba, le entró la fiebre de la grandeza y quiso demostrar que podía hacer nada más y nada menos que los mejores coches del mundo. Y lanzó el Glass 2600 V8, un coche, por cierto, que me encanta. Un coupé elegante y tan parecido a los italianos que lo apodaron el Glasserati. BMW vio el peligro, pero también vio una oportunidad. Compró la marca en 1966, no para seguir con sus modelos, sino para quedarse con sus patentes y la moderna fábrica de Dingolfing. BMW, sin duda, mató a Glass. Yo creo que una pena. Pero si hoy tenéis un BMW, sabed que parte de su ADN técnico viene de esta pequeña empresa bávara. Conclusión. Hemos hecho un viaje relativamente corto en el tiempo. Hemos viajado 20 años, desde el 46 al 66. 2 décadas prodigiosas donde marcas relativamente modestas o desconocidas más bien, como Volvo, Arcis Italia, Osca, pusieron contra las cuerdas a los gigantes que hoy todavía todos conocemos. Unas cayeron por arrogancia, otras por mala gestión, otras por conspiraciones y otras simplemente, y es una pena, por ser demasiado puras en un mundo cada vez más comercial. Más o menos yo creo que lo que está pasando ahora. En todo caso, todas estas marcas
Y todas estas historias yo creo que merecen ser recordadas. Y no se me olvida el reto. ¿Cuántas de estas marcas conocéis? Pero sobre todo, ¿cuántas de estas historias conocéis? Os leo en comentarios. Coche del día. Reconozco que elegir al Borgward Isabella era tentador, pero para mí el trono de esta lista de marcas y de coches es para el Cisitalia 202 GT. No por potencia, desde luego, sino por ser el padre estético del automóvil moderno. Yo os invito a mirarlo. No tiene aristas, no hay guardabarros separados. Es una sola línea que fluye del morro hasta la cola. Pininfarina dijo que era la mejor obra de su vida, y yo creo que tenía razón. Es la prueba de que un coche puede ser arte puro a pesar de ser una máquina. Consultorio. Martin, que se declara fan de los motores boxer, nos pregunta por qué fracasaron marcas como Llobet y Panhard con los motores boxer, mientras Subaru y Porsche han triunfado. La respuesta es que la arquitectura boxer es genial porque permite bajar el centro de gravedad, pero es cara de fabricar, porque para empezar tienes 2 culatas, 2 bancadas. Llobet fracasó por falta de suministro de carrocerías y no por el motor, aunque tuvieron fallos con el cigüeñal al principio. Y Panhard fracasó por costes. Porsche y Subaru yo creo que han sobrevivido porque han encontrado un nicho de clientes fieles. Coches muy deportivos y coches con tracción total, que justifican un cierto sobrecoste técnico. Y además lo hacen muy bien. Llobet intentó ser generalista con tecnología de especialista. Y esto no es fácil. Roberto hace una pregunta muy interesante. Si es cierto que los coches con carrocería de fibra de aluminio tienen una mejor vejez que los de acero. La respuesta es muy interesante, depende. El aluminio, como el caso de Bristol o Panhard, no se oxida. Eso se dice siempre, no se oxida igual que el acero, pero sufre corrosión galvánica, iba a decir volcánica, no, galvánica, cuando toca otros metales. Y es más difícil de reparar si se abolla. Se estira, se agrieta y su soldadura es complicada. La fibra de vidrio, que es muy común en marcas inglesas, de bajo volumen, no se oxida, pero con los años tiene una propiedad que se llama craquelar. Se craquela, le salen estrellas y se deslamina, salen como capas. Digamos que el acero se pudre, pero se suelda fácil y es fácil de reparar. El mayor problema de estos materiales, digamos, exóticos, es que requieren artesanos especializados que hoy día son muy difíciles de encontrar y si los encuentras no van a ser baratos. Insisto, me ha encantado este guión por las marcas que hemos tocado, por los coches que hemos tocado y sobre todo por las historias. Es que es verdad que la realidad supera la ficción. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, aceptad el reto, espero vuestros likes, compartir el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribíos. Si os hacéis miembros, nos apoyáis a mejorar este canal. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.